los accidentes por anillos que se quedan atorados en nuestros dedos, la verdad que son más comunes de lo que nosotros creemos. Y es que son muchas las personas que por años no sacan los anillos de sus dedos. Y lo más lógico es que todos con los años vamos ganando unas libritas de más. Y muchas personas llegan al punto de tener que ir a un médico, de tener que llamar a los bomberos, de tener que usar una herramienta para cortar sus anillos porque ya no los pueden sacar. Y es por eso que el día de hoy les voy a enseñar por lo menos 4 métodos para poder sacar esos anillos cuando se han quedado atorados en sus dedos, para que puedan sacarlos antes de que sea demasiado tarde. Así que sin más, comenzamos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video y yo espero que usted sea una de las personas de que no espere que un anillo así como este esté atorado en su dedo y que su dedo ya esté inflamado, porque son muchísimos los casos que suceden. Y lo peor de todo es que buscamos ayuda ya cuando el anillo verdaderamente no puede salir. Recuerden que hay un punto en el que todavía el anillo está apretado, pero puede salir de una manera fácil. Y ayudándonos de algún tipo de crema, ayudándonos de agua jabonosa o poniendo también un poco de aceite, son formas también en que podemos sacar anillos cuando todavía no están verdaderamente atorados. Pero si el anillo está demasiado atorado y ya no lo puede sacar, podemos usar cualquiera de estos métodos. Y si además usamos el agua jabonosa, el aceite o la crema junto a estos métodos que yo les voy a enseñar el día de hoy, la verdad que va a ser mucho mejor. Y la primera forma de poder sacar un anillo es el siguiente. Y lo único que vamos a necesitar es una aguja con un hilo, así como ustedes lo ven. Y lo que vamos a hacer es únicamente que aquí, por donde la aguja no tiene punta, sino que por aquí, por la cabecita de la aguja, vamos a meter un hilo. Vamos a meter la aguja y la vamos a sacar por este lado. Ya en este punto ya no necesitamos la aguja, así que la quitamos y únicamente dejamos este hilo que tenemos por aquí. Voy a jalar esta parte que está aquí para sostenerla con este dedo. Y la otra parte, que procuren que sea un hilo bastantito largo, así como este que yo tengo acá. Y lo único que tenemos que hacer ahora es empezar a enrollar el hilo. Hay que procurar dar varias vueltas bien seguiditas, así como lo estoy haciendo yo. Entre más vueltas, mucho mejor. Vean, mi gente. No se preocupen que lo único que va a pasar es que el dedo se le va a poner bien rojito. Pero como esto lo vamos a hacer rápido, no hay problema. Ya aquí en la parte de abajo casi no hay problema, no hay necesidad de poner tanto hilo, porque aquí el dedo pues es más delgado. Lo que voy a hacer es que voy a sostener este hilo con un poquito de masking tape. Vean nada más. En este momento yo siento que mi dedo me está pulsando así. Y antes de continuar, mi gente, si todavía no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta, que es muy importante para que mucha más gente se beneficie con este video. Y lo único que tenemos que hacer es que vamos a tomar este hilo. Voy a empezar a darle vuelta al hilo aquí, a jalar el anillo y voy jalando y jalando el anillo. Y miren qué fácil va saliendo. Miren qué fácil va saliendo, mi gente. Vean que ya está afuera. Así de fácil, miren. ¿Qué les parece, mi gente? Así que así de fácil podemos sacar un anillo que se nos ha quedado atorado en un dedo. Algunas veces los hilos que tenemos en nuestra casa no son lo suficientemente fuertes, y es que tienen que serlo porque ejercemos mucha presión a la hora de sacar estos anillos de nuestros dedos. Pero una solución también muy efectiva para lograr sacar estos anillos que están demasiado apretados o demasiado atorados, pero lo hacemos con hilo dental, que es muy resistente y que da también
mejores resultados. Y para eso vamos a usar un hilo dental, así como este que yo tengo acá. Y además vamos a usar un clip. En el caso de que vayamos a hacer un poco más de presión, pues vamos a usar hilo dental porque este sí no se revienta. Así que vamos a sacar un buen pedazo de hilo dental y procedo aquí a cortarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el hilo dental y lo vamos a empujar hacia adentro. Ya tenemos el hilo dental que ha pasado ahí. Lo voy a pasar para adelante para que hagamos el proceso aquí. Voy a agarrar con mi mano aquí esta parte del hilo y la otra parte del hilo dental la voy a enrollar aquí en mi dedo, que vaya un poco fuerte, que las vueltas vayan bastante seguidas. Vean. Voy a usar este tape para detener el hilo que está por aquí. En este momento, cuando estamos aquí en este punto, lo único que vamos a tener que hacer es ir tirando del hilo y dándole vuelta y girándolo alrededor del dedo y jalando. Vea usted. Vean nada más cómo sale el anillo de sumamente fácil. Vean, mi gente, ya salió. Algunas veces los dedos los tenemos tan delicados, tan inflamados, y el dedo está tan atorado que no permite el uso de hilos finos porque no se soporta el dolor. En este caso podemos usar también una cinta un poquito más gruesa, un poquito más ancha, para lograr sacar esos anillos que han quedado atorados. Y usando una cinta lo podemos hacer de dos formas diferentes. Déjenme decirles así rápidamente que acabo de pasar un tremendo susto. Por cuestiones de video, este anillo en este dedo aún así está muy atorado. Me lo puse en este dedo y no habían pasado ni 30 segundos cuando ya el dedo se me estaba poniendo completamente rojo y ya no lo aguantaba en cuestión de segundos, porque quería hacer el video mucho más real, pero en ese momentito que tenía el anillo en este dedo no tenía preparada ni la cámara ni las luces, así que tuve que de emergencia hacer este truco y sacarme el anillo porque ya me estaba pulsando exagerado y pues acabo de pasar de ese tremendo susto. Así que el primer método es muy sencillo y lo que vamos a hacer es que yo voy a procurar meter esta cinta aquí por dentro del anillo. Usted puede ayudarse de lo que usted tenga a la mano, un palito o un clip, así como estos que yo tengo acá. Así que yo voy a empujar a esta cinta para adentro, así que yo la tengo por acá. Yo este método se lo vi a un médico brasileño que lo estaba usando. La verdad que funcionaba muy bien en personas que tenían los anillos demasiado atorados, demasiado atorados. Así que lo que yo voy a hacer acá es que voy a poner un poquito de jabón líquido. Usted puede poner crema o puede poner aceite y también le va a funcionar. Así que vamos a poner por acá alrededor de nuestro dedo. Lo único que vamos a hacer es ir girando la cinta y sacando el anillo, sacándolo, y vean qué facilito sale. Lógico que si mi dedo estuviera muy inflamado y el anillo estuviera demasiado apretado, iba a costar un poquito más, pero siempre va a salir. Para el siguiente método, igual de la misma manera vamos a hacer uso de esta cinta. Estos videos, mi gente, son educativos, son demostrativos, para que el día de mañana que usted sepa de un amigo de alguien o de alguien conocido que tenga este problema, pues usted le pueda ayudar, o usted mismo si tiene un anillo atorado. De la misma manera vamos a introducir la cinta por acá por debajo del dedo. Pues yo lo saco por acá. Voy a poner esta cinta por acá y seguidamente lo que voy a hacer es que voy a enrollar la otra cinta alrededor de mi dedo, que vaya bien pegado así como lo estoy haciendo. Este método es especial cuando el anillo está demasiado atorado. Voy a sostener acá esta cinta para que no se zafe, la voy a sostener aquí con un pedacito de tape. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir jalando la cinta con algo de fuerza hacia atrás y girándola y jalando el anillo. Hay que hacerlo con fuerza porque si no, no sale. Vean, ya prácticamente ya salió.
Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.